Bueno, soy Marta Peirano, soy periodista y desde hace a lo mejor 20 años me dedico a investigar sobre tecnología, infraestructuras y sobre todo aspectos de la vigilancia de los gobiernos, de las empresas y de este largo tejido de dispositivos que llamamos el Internet de las cosas. Sí. Pues yo empecé como repelente niño Vicente hacia los 15, 16 años y luego, vete tú a saber por qué, me gustó más y más y seguí estudiando hasta el día de hoy. ¿Qué soy ahora? El precipitado de un perro verde que se tira, pues eso, 13, 15 horas diarias sintiendo mucha curiosidad por todo menos lo que sea yo, mi círculo familiar. Eso ya es bastante convivirlo, pero no me llama la atención. Entonces, claro, si pones 70 años multiplicado por 13 horas diarias de atender todo lo que no sea tu ombligo, los likes que te ponen, por ejemplo, a tu foto, entonces sale un tío así como yo. Bueno, ni tan mal. No sé si está bien o mal, ha salido una cosa un poco rara. Quiero decir, en el sentido de que no acabo de encontrar parecidos. Acabo de encontrar gente que se me parezca mucho. Me gustaría, serían colegas, serían romper la soledad. Tan solo no estás, me parece. Siempre he estado muy solo. Extremadamente solo, no te imaginas. Antonio, ¿abro el sobre? Pues parece que es obligatorio. Obligatorio. Vamos allá. La pregunta es, ¿quién decide la verdad? Pues mira, verdad viene de aletheia, una palabra griega. A es una partícula privativa, como la de inmóvil o inverosímil. Y letheia. ¿Qué quiere decir eso? Lethos, el olvido. Del olvido viene el río Leteo, que es el que hay que cruzar para llegar al Tártaro. ¿Qué es la verdad? El desvelamiento, quitarle el velo. El velo principal es el olvido. La verdad, recordar. Desolvidar. Desolvidar, muy bien. Eso, así está en Parménides, en el poema de Parménides. Luego también tienes veritas en latín, pero no tiene la misma profundidad de significado. El significado griego es espectacular. O sea, eso quiere decir que la verdad está siempre y en todas partes. Lo que hay que quitarle el velo de olvido que la cubría. Pero entonces los periodistas trabajan con otro tipo de verdad, porque el velo que tienen que quitar es otro, ¿no? Bueno, hay periodistas de un tipo y de otro. Es que como se llama medios de comunicación, lo que en buena medida debíamos llamar medios de indoctrinación, y parten unos y otros de o bien una propaganda, pagada o no pagada, o bien de fidelidad a una ideología. Entonces, claro, la información se reduce a mínimos y la adoctrinación a máximos. Pero ¿y si los periódicos son medios de indoctrinación, cómo podemos describir a las plataformas digitales que se utilizan para manipular personas? ¿Que utilizan las noticias? ¿Cómo cuáles plataformas? Pues, por ejemplo, Facebook, como por ejemplo... las redes. Exacto. Bueno, no son las redes, son unas plataformas que están dentro de las redes. Bueno, el señor este que inventó Facebook es un hacha y tiene no sé qué cantidad de usuarios, es un bestia el tío, ¿no? 2.360 millones. Bestia. ¿Y el de Twitter? Y el de Twitter no sé cuántos millones tiene. Yo tiene tampoco, menos millones. Pero debe tener un porrón, pero muchos. No, yo estoy muy contento con eso. Mi propia vida ha sido la demostración de que Internet, que como sabes, el lenguaje HTML, que es lo que le faltaba al final,
lo regaló Tim Berners-Lee, este gran informático. Podía haber cobrado ahí una fortuna, imagínate, un canon. Pues no, Berners-Lee lo regaló y Berners-Lee fue el jefe del equipo que informatizó los datos del CERN, de ese gran donut que montaba ahí en los alrededores de Ginebra, y necesitaban una cosa informática que capturase y cristalizase los datos de las colisiones altas energías que se provocan ahí. Y bueno, yo me parece que Internet es lo más grande que nunca, el regalo más grande que la humanidad ha recibido, ¿no? Clausura la distancia, reduce la distancia a la distancia sentimental. Los paquetes audiovisuales de alta calidad viajan a la velocidad de la luz. La persona que use su móvil, no para mirar los likes de su foto, sino para mirar cualquier otra cosa, es un sabio muy superior a Aristóteles. Depende de su paciencia, pero ahí está todo. Y claro, estos instrumentos que son las redes, en particular Twitter y Facebook, a mí me han salvado la vida, porque a mí me odiaban de siempre el PP y de siempre el PSOE. A partir de cierta época, cuando Pedro J. me dio mucho más dinero por empezar a escribir en El Mundo, y ya, claro, para el país me constituía en un monstruo innombrable. Gracias a las redes volví a existir. Si no, en este país, igual que está sometido al bipartidismo, está sometida a la prensa y los medios de información, pues personajes como Rouras o personajes como Cebrián o el propio Pedro J. antes, ¿no? Ahora, con Twitter y Facebook, pues ya eres libre, ya no necesitas, digamos, lamerle el trasero a uno o dos de los que dominan el temita. ¿Pero estás seguro? Porque... Totalmente. Mis obras, por ejemplo, llevaban 30 años sin recensionarse en la prensa española de ninguna especie. Ahora, las obras de los últimos 12 años, que cuando aproximadamente se ha distribuido Internet, bueno, parece que vendo 10 veces más, pues claro, hay 10 veces más recensiones, 10 veces más comentarios, que siempre los hubo. Pero es que antes tenías que encauzarlos en la línea, ¿qué? En El Mundo, en el ABC, en La Vanguardia, en El País. Pero entonces tú piensas que había más manipulación en los medios tradicionales de la que hay en los... 1000 veces más, o 1.000.000 de veces más. Pero ¿y cómo procesas entonces las campañas políticas que se hacen dentro de las redes sociales, que solamente las ve un grupo de personas y que están diseñadas para ese grupo de personas? Bueno, eso es como las personas que, por ejemplo, no quieren dejarle el ordenador al informático porque piensa que el informático va a mirar fotos, por ejemplo, que tiene en su ordenador. Se dan una enorme importancia a estas personas. Creen que interesan mucho a terceros. A mí me da igual, yo no tengo secretos, nunca los tuve. Igual pasa con mi ordenata, no me importa nada. Cada vez que me dicen Assange o aquel otro parecido a Assange, oiga, que usted puede espiarle. Y digo, no creo que tenga importancia suficiente para que me espíen. Pero sobre todo no sé si usted, Assange, yo no tengo secretos. Que miren lo que quieran. Pero esto es lo que ha dicho siempre la Stasi. Si no estás haciendo nada malo, ¿para qué te vas a preocupar? Ah, y tenemos entonces que juzgar a partir de lo que fue una institución breve de Alemania Oriental en los destinos de la humanidad hace 10.000 años. No, pero un poco el argumento, ¿no? Que tú tengas algo que ocultar no significa que hayas hecho algo malo. Claro que no. Por supuesto, pero que, digamos, aparezca la Stasi como un personaje, eso es el fosfeno que digo yo de Sánchez. Pero tú lo has citado sin querer. ¿A la Stasi? Claro. ¿Por qué la he citado? Porque si no tienes nada que ocultar, entonces no tienes nada que temer. Recuerda, repasaremos este vídeo y verás que yo no digo eso, lo dices tú. Ok. Entonces tú, vamos a volver al tema de la verdad. Cuando me dices que los periódicos tradicionales, ¿no? Por separarlo un poco de las plataformas digitales... Que antes de Internet la información estaba todavía mucho más controlada que ahora. No, todavía, 1.000.000 de veces más controlada. Pero entonces la verdad, quiero decir, el concepto... Yo, por ejemplo, pienso en el... Ya hemos definido la verdad como el desvelamiento. Pero el desvelamiento, el desolvido. Eso, también. El desvelamiento traduce en Heidegger, pero me gusta desolvido. Pero está bien desvelamiento y desolvido porque
porque las dos implican que hay un objeto único que preexiste al desvelamiento y que ha de desvelarse. Es decir, que la Sabemos verdad cuál existe. es ese objeto, es el Exacto. ser. Ese Pero objeto ahora es el mismo, ser. El ser. Pero ahora mismo el concepto que está un poco en el aire es precisamente la existencia misma de ese objeto. Es decir, que la verdad ¿Tú lo sea pones en duda? que la verdad sea una única... ¿Tú pones en duda el ser? Yo pongo el duda del ser. No lo sé. ¿Qué es el ser? Vamos a establecer qué es el ser para ver si lo pongo en Perfecto. duda. El ser es la verdad de las cosas. ¿Qué es la verdad de las cosas? La realidad de las cosas. ¿En qué se distingue la realidad de cualquier otra cosa? En el infinito pormenor que la rodea. Toda cosa real es interminable. En el espacio, en el tiempo, en los detalles. Toda cosa fantaseada. Por ejemplo, una utopía, un sueño, una fantasía. A que ahí no hay infinitud por ninguna parte. Preguntas al personaje que sale en el sueño, oye, ¿de qué color son sus calcetines? Y no lo sabes, porque no es real. Cualquier cosa real, aunque sea un fragmento. Fíjate cuando entra un rayo de sol en una habitación y entonces en ese rayo de repente aparecen cositas que flotan. ¿Te has dado cuenta, no? Todas se mueven, todas. Si cada una de ellas la sometemos a un microscopio de barrido electrónico, encontramos ahí semicontinentes como Tasmania. Esa es la realidad, lo inagotable. Pero ¿y cómo lo que puedes no desvelar? Necesita que nosotros lo veamos. ¿Cómo puedes desvelar lo infinito? ¿Cómo puedes No lo desolvidar lo pretendo, infinito? nadie lo pretende. El infinito de la vida es un infinito que se va haciendo a partir de finitos que van sucumbiendo. A ver, explícame eso. El infinito de la vida no es un infinito como el del espacio, por división, o el del tiempo, que es división y adición, o un infinito serial como el del número. Me da igual que sean números enteros que cualquier variante de número. El infinito que es la vida es una cosa que es infinita en la medida en que eleva a infinitud su propia muerte. Es decir, convierte su finitud, si prefieres su reciclado de cadáveres, en una grandiosa, maravillosa obra de cultura y de honor para el ser humano, que es la ciencia, el amor por la ciencia. Si el hombre no sabe todavía, la especie humana, que su destino es saber y que cualquier otra cosa es perder el tiempo, pobre, va a venir la parca con la guadaña y este va a intentar esconderse, pero no hay sitio donde esconderse. ¿Y tú no dirías que la relación de la verdad y de la ciencia es una relación difícil? Muy difícil, es muy laboriosa. Hay que estudiar muchísimo. Decía Heráclito, la naturaleza ama ocultarse. Pero también otro fragmento dice, en realidad, para comprender, basta preferir estar despierto que estar dormido. La mayor parte de la gente está dormida, según Heráclito, porque siendo el logos lo común, ellos creen que es su privado entender. Y eso hace que, pareciendo despiertos, no se han despertado todavía, estén sumidos en profundo sopor. Según Heráclito, todo esto. Pero incluso cuando estás despierto, estás mirando con tus ojos. Sí, bueno, en este sentido, claro, el lenguaje siempre se va un poquito a lo metafórico y vuelve a lo metafórico a lo real. Cuando yo te hablaba del infinito pormenor, ahí no hay metáfora. Pero en cambio aquí sí, cada vez que, incluso cuando mencionábamos la verdad, como desolvido, también hay un poquitín de metáfora. ¿Cómo defines tú la metáfora? La metáfora. ¿Cómo defino yo la metáfora? Como un dibujo de un sistema. Dibujo de un sistema. Un cuento sobre algo. Como un mito, como si fuera mito. Pues el mito es que te cuentan la historia de otro, pero que en realidad es la tuya. Por ejemplo, Edipo o Antígona. Exacto. Sí, pero tiene que haber alguna diferencia más entre metáfora y mito para precisarlo. Yo creo que no. La metáfora es, digamos, el silogismo analógico, que el ser es uno, pero se dice de muchas maneras.
Eso es la metáfora. Si el ser es decir uno, de muchas maneras. vamos a quedarnos ahí. Si el ser es uno y se define de muchas maneras, entonces, ¿cómo gestionamos ese problema en la literatura y Pero ¿por qué es un la problema prensa? que el ser sea uno? ¿Por qué lo llevas a problema? No, lo considero un problema incluso lingüístico, ¿no? Si es uno y múltiple, ¿cómo encapsulas la verdad sobre el ser? No he visto ningún filósofo que quiera encapsular la verdad sobre el ser. Puede haber algún subnormal, pero no será filósofo ni estará recordado como filósofo. Eso es una trivialidad. O sea, te decía antes que en el lenguaje hay dos puntos muy sólidos, incambiables. Los nombres, que se inventan a sí mismos, y los verbos, que describen los actos. Y luego dos sectores que no son más que mirarnos nosotros el ombligo. Los adjetivos y los adverbios. La mayor parte de los escritores vulgares, que te voy a decir, Víctor Hugo, Dickens, son inmensas masas de adjetivos, como el Capital de Marx. Masas y masas de adjetivos donde de vez en cuando aparece un verbo y pocos sustantivos. Pues claro, es un discurso que no es ontológico. Es más bien un discurso satírico, podemos llamar, ¿no? Cómico, pero no es un discurso de aletheia. Entonces la verdad se describe solo con nombres y verbos, no con calificativos. Yo, por ejemplo, llevo 12 años sin usar adjetivos ni adverbios en mis libros. Expresamente, por eso. Lo digo al comenzar el tomo 1 de Los enemigos del comercio. Voy a hacer un esfuerzo por describir las cosas sin emplear, digamos, categorías propias. Si llegas a estar lo bastante al tanto de un asunto, podrás describirlo con nombres y verbos. Y no necesitarás recurrir a bueno, malo, frío, caliente, me gusta, no me gusta, etc. ¿Qué llevan los adjetivos entonces? ¿Llevan la experiencia? ¿Cómo describes? No, los adjetivos son polares, acuérdate, los... los adjetivos son polares siempre. Un adjetivo necesita su contrario. Y yo te digo, ¿tú hay un solo nombre que tenga su contrario? ¿Hay una no Marta? ¿Hay un no traje tuyo? ¿No dedos tuyos? ¿A que no? Espero que no. Claro, pero en cambio el adjetivo necesita siempre su contrario, si no, no vive. Ahí revela su fragilidad, su, digamos, subjetivismo. Pero entonces, ¿qué son las noticias? Oh, bueno, las noticias son signos del ser, eventos del ser, trozos de ser. ¿O tú lo piensas de otra forma? No lo sé. Lo estoy pensando mientras te digo. Y yo también, no te creas. ¿Cómo piensas las noticias? ¿Cómo Y piensas eso que las tenemos noticias tantos billones de neuronas que somos capaces de improvisar en segundos. Cosas que no se nos habían planteado, que yo te planteo a ti o tú a mí, y de repente este cerebrito que tenemos, que sin duda viene de 1 millón de años de evolución, va y consigue y acierta a veces. ¿Cómo diferencias una noticia que es verdad de una que no lo es? Porque la que no lo es no tiene detalles infinitos. La que lo es, y como le corresponde a la realidad, tiene infinitos pormenores. Dame un ejemplo. El ser. El ser no me vale. ¿Sí? Dame un ejemplo de noticia. Bueno, no, podemos entrar en noticias, pero me encanta tratar, volvemos aquí en 15 segundos. Hay personas que evidentemente no saben filosofía y creo que tampoco física, que ponen en la misma anaquelería el ser y el no ser. ¿Cómo? Si el no ser no necesitase el ser. Como si no fuese una negación de algo previo. Es decir, que podría haber antítesis sin necesidad de que hubiera tesis. Eso es un disparate gigantesco. Y eso es la primera prueba sólida de que el ser es. Ahora vamos a algo concreto. Noticias concretas. Una que es verídica y otra que es falsa. La verídica. Todos lleváis en el móvil el nous poietikos de Aristóteles, es decir, la inteligencia infinita, absoluta y en acto, que se manifiesta como sistema de la ciencia. Y lo mismo ve la particularidad que la generalidad. Eso lo lleváis todos en el móvil. Yo no tengo móvil. Entonces, yo lo llevo, pero tú no. Yo lo que tengo es una ordenata y me paso el día mirando la pantalla y dándole al teclado.
Antes me pasaba el día leyendo, pero esto, la pantalla es de locura. ¿Te acuerdas que te contaba que anoche estaba viendo a Attenborough y leyendo al tipo Plotino? Como Plotino era tan coñazo, Para compensar. de repente pues veía 10 minutos de Tasmania según Attenborough y así, digamos, cargaba las pilas. Este ejemplo que me has dado no sé si es una noticia. Pues vamos lo del móvil no es una noticia. Que lleváis el mundo entero, todos los que tenéis móvil, ¿no te parece una noticia? Es que Yo creo que el notición no sé de los no sé si es una noticiones noticia, pero desde luego no sé si es verdad. es ¿qué crees que no? El móvil, que tú mirando el móvil, digamos, 15 horas al día, dentro de 20 años, si tu tema era, por ejemplo, geología, ¿no eres ahora la máxima experta mundial? Si hubiera dedicado 20 años a estudiar toda la información Con lo que de tienes en geología tu teléfono. a la que tengo acceso a través de mi móvil. ¿Eh? Sí, Bien, probablemente. pues no es una notición eso. Porque antes teníamos que ir de bibliotecas y hacernos amigos de bibliotecarios, irnos a Simancas y a Burgos, ya no sé dónde, suplicar que nos dieran unos libros polvorientos que muchas veces no los tenían. Pero entonces, por simple lógica, si esto que tú acabas de decir es verdad, y efectivamente Me el temo acceso al que es móvil verdad. me puede hacer una súper experta en geología, ¿cómo es posible que después de 15 años de abuso de móvil por parte de las masas no tengamos expertos en geología alrededor nuestro? Es evidente, decía Spinoza, que lo virtuoso es tan sublime como raro, lo dice en la ética. Jacques Ellul, el gran filósofo, uno de los grandes del siglo XX, el seminario aquel que tenía en París, donde iba Camus, y Lévi-Strauss, y Bataille, y Lacan, y todos los que luego han medrado, y decía en el 37, se acabó la dialéctica del amo y el siervo. La técnica ha llegado a tal nivel que ya el amo ha sido vencido por el siervo. Se ha instaurado la igualdad jurídica en gran parte del mundo o en todo el mundo. Ahora lo que pasa es que los seres humanos, propiamente humanos, se van a constituir en celadores y directores del inmenso zoológico confortable, donde la humanidad ha decidido instalarse. Es decir, los que usan el móvil para todo menos informarse de cosa distinta de su ombligo. Pero eso implicaría que esas personas usan el móvil para gestionar algo, cuando en realidad lo que pasa es que el móvil les está gestionando a ellos. No en mi caso, pero sí que lo veo pero por tú mis no hijos. Tienes móvil, ¿cómo va a ser Claro, tu caso? No, pero bueno, aunque lo tuviese, quiero decir, me da muchísima pena ver que te subes a un autobús y las personas están mirando la pantalla. Pero dices, claro, estarán estudiando geología. Geología. ¿Qué va? Pobrecitos. Ahí demuestra una vez más su cortedad. O sea, no salen de un corazoncito, de un ego pequeño. Son como los niños que se aburren sin parar porque no saben hacer nada con pericia. Y entonces dices, ¡ay, me aburro! Entonces, este ejemplo de noticia que me has dado es casi desinformación, porque es un ejemplo de noticia que lleva a pensar que la proliferación y el uso continuado de los móviles llevaría a un conocimiento infinito del universo. Claro. Y sin embargo, no es verdad. ¿Por qué? No lo sé. No, a lo mejor porque no es verdad. mira, si yo iba a tener móvil cuando empecé a ser repelente Vicente, el niño Vicente a los 16, es decir, ahora a 60 y pico años, yo sabría 100 veces más de lo que sé. 100. Porque, claro, el confort de la consulta a través del móvil o del ordenador es máximo. Y la persona que ama saber, la persona que quiere desolvidar, como dices tú, pues ¿qué más quiere? Y ahora que haya muchas personas que no han salido del estatus infantil y que siguen aburriéndose, pues claro. Y además, cada vez más, se aburren cada vez más. Y cada vez más miran el móvil y a ver cuántos likes mi foto. Pobrecitos, allá ellos se lo guisan y se lo comen. A lo mejor se me ocurre que cuando estás mirando el móvil, a pesar de que tienes la opción de convertirte en un genio de la geografía, pasan otras cosas que no pasan, por ejemplo, cuando estás leyendo un periódico de papel o un libro. Ah, tú lo ves distinto. O sea, tú en el autobús, como los que ahora van mirando el móvil, hay otro que iba mirando el periódico, un libro, y tú lo ves distinto. Sí, lo veo distinto.
¿Y por qué? Pues porque el móvil está diseñado para distraerte de manera continuada y deliberada y persistente para que tú no apartes ni tus dedos ni tus ojos del dispositivo, mientras que el periódico y el libro están diseñados para contarte una serie de historias. Tienen recursos completamente distintos. O sea que en el móvil hay algún tipo de elemento que intenta que el ser humano sea menos de lo que es. No sé si menos de lo que es. Es posible que la consecuencia sea que el ser humano se convierta en algo menos de lo que es. Los mismos ¿Pero por luditas sí lo decían, mismo entonces. o porque el móvil u otro tipo de maniobras de terceros le degradan? El problema con el móvil es que ahora mismo está dominado por una serie de empresas cuyo principal objetivo es que los usuarios pasen el mayor tiempo posible mirando el móvil. Y la manera de hacerlo, han descubierto a través de algoritmos de inteligencia artificial, no es contarles cosas importantes, sino entretenerles con estrategias que son básicamente idénticas a las de una máquina tragaperras. No, propaganda. La palabra es propaganda. La propaganda es contenido. Tú antes has dicho... No, me contenido. ¿Qué dices? Hombre, cuando se crea el agitprop, ¿qué va a ser contenido? Propaganda. Propaganda es conseguir que la gente se haga automáticamente lo que antes hacía después de reflexionar. Pero eso Acuérdate, Lenin, definición textual. No. Propaganda es justamente apacentar. ¿Tú dirías? Totalmente. No que está lo la digo gente yo, tan lo dice enfadada? Lenin y lo dicen los estatutos de la agitprop. Pero no tenían móvil. ¿Y qué tiene que ver? Pues porque para el móvil... O sea que según tú la propaganda empezó con el móvil. No. Ah. Te estoy diciendo No, que la propaganda en el móvil es una cosa distinta Que en el periódico. que en el periódico. Joder, pues sí, hay las finonías. Es muy hilar fino. Bueno, la verdad lo veo un poquito anodino e irrelevante. Esa diferencia puede existir, pero es un poco como la diferencia del grosor de un pelo y otro. O sea que siempre es poquito. Se mide en micromilímetros lo de los pelos. Yo no creo que sean distintos. Fíjate que si tú decías que el mismo móvil te permite ser un geólogo eminente o un tonto de donde sabemos, pues entonces le atribuimos la responsabilidad al móvil o Pero a eso la no lo decía persona. yo, eso lo decías tú. No, por eso te lo pregunto, le atribuimos la responsabilidad de que algunas personas sean, pues bueno, rematadamente adictas de Telecinco, cuando pueden ver National Geographic y otros 300 canales, van y ponen siempre Telecinco. Entonces dices, bueno, tiene que haber alguien maligno que ha decidido que esta persona que podría obtener noticias frescas y abundantísimas del mundo se reduzca a saber lo que le pasa a esta señora Isabel Estrada o como se llame esta, que no sé, yo es que nunca veo esos canales. Tengo la fortuna de que desde el 3 al 8 nunca los pongo, jamás. Pero luego veo que hasta un hijo mío se ha dormido y está puesto uno de esos canales abominables. Yo no sé por qué el personal ve eso, porque puede ver todos los demás. Es perfectamente libre. Creo que nunca ha sido más libre el ser humano que desde que apareció Internet. Esto ha sido un obsequio a la humanidad tan grande como el descubrimiento del fuego, solo que más. Pero quizá faltan 2 o 3 generaciones para asimilarlo. Y primero estará todo este tropel del zoológico confortable, mirando cuántos likes tiene mi foto. Veremos. ¿Y qué vamos a hacer? Yo me niego a coger a ese chico o chica y decir, no debes hacer esto, haz lo que yo. No, la verdad se impone sola. O sea, solo las mentiras necesitan subvención del gobierno. ¿Tú crees? Seguro. Completely seguro. Y todo este tiempo peleándonos para que subvencionen la cultura. No, es que eso que llaman cultura es una estupidez tan enorme como confundir el Quijote y descubrir una estatua de Cervantes o una calle que se le pone a él. Eso no es cultura, eso es otra vez aposentamiento, obra de analfabetos, personas que aman el saber.
lo primero que hacen es pernoctar enormes sectores de su vida, enormes fragmentos de tiempo, en cosas que no tienen nada que ver con él, ni con sus manías. Porque claro, cada cual tiene sus manías. Yo, por ejemplo, soy un loco del ajedrez. Pero claro, en cuanto piense que los demás tienen que ser también un loco del ajedrez, empiezo a ser un loco. Vamos a volver al tema de la propaganda, que me he quedado flotando. Genial, ahí. vamos, eso ahí sí que chicha. Te voy a decir por qué pienso que es distinta la propaganda en un periódico que la propaganda en un móvil. La diferencia es que antes, cuando tú, hace 20 años, o 30 o 50, cuando tú hacías propaganda, tenías que hacer un solo mensaje para todo el país. Tu propaganda podía estar en la radio todo el rato, podía estar en las marquesinas, podía estar en la tele, podía estar en las calles, pero era la misma propaganda para todo el país. Todo el mundo veía la misma. Internet te permite, y concretamente el móvil te permite, que tú hagas una propaganda distinta para grupos distintos de personas. Y pueden ser propagandas contradictorias, porque unas las ven y otros no las ven. No, yo, por ejemplo, tiraba Mundo Obrero. Pero también había los de Falange que tiraban, pues no sé, el Requeteo, el Cara al Sol. Y también había, pues, digamos, el periódico El Régimen, que era La Riva, o El Pueblo, eran los periódicos entonces del régimen, que también lanzaban. Hablábamos de lo mismo, pero el de Falange, que estaba ya medio perseguido por el régimen, cuando llegó el Opus, a mediados de los 50, Falange empezó a estar mal vista. Bueno, esos son detallitos de la historia de España, ¿no? Y bueno, había también diferentes... La realidad siempre tiene muchas aristas, muchos puntos de vista. Ahora se ha generalizado desde la posverdad y desde esto que ha venido con Althusser, Foucault, Derrida. Ha venido la idea del relativismo, como si, al haber muchas perspectivas, se desdibujase aquella cosa que se ve desde las perspectivas. Ya Sócrates aclaró todo lo contrario. Es decir, que cuanto más puntos de vista tenga una cosa, más definida está la cosa. Luego vino Einstein en el 6, en la formulación de la teoría de la relatividad especial, y ya lo describió prácticamente en términos matemáticos. Y resulta que, claro, si tú te sitúas en cada punto de observación, tú ves exactamente lo mismo. Lo que pasa es que hay indefinidos puntos de observación. ¿Qué hace que haya indefinidos puntos de observación? Enriquece el objeto. Le dota de muchas más capas, perfiles, pormenores, matices. Eso es lo que ha venido con Internet. Pero ¿qué pasa cuando esos puntos de observación no están comunicados entre ellos? Ah, mejor, ¿no? Si estuvieran comunicados todos estarían... Alguien mandaría y diría, se va a saber esto y no se va a saber lo otro. No, porque lo que tú estás diciendo es que una visión colectiva de la realidad define la realidad. No, con más precisión. Gracias a Dios no. Gracias a Dios el perspectivismo es una realidad física. Fíjate la diferencia entre mundo físico y mundo metafísico. Mundo metafísico es justamente ese, por ejemplo, el cielo. Tú dices, oiga, ¿en el cielo qué temperatura hay? Ya le pones un pequeño problema al teólogo. Pero en cambio tú le preguntas al astrónomo o al astronauta ¿qué temperatura hay a 140 kilómetros de la Tierra? Te lo fijan décimas de grado. Cierto, sabiendo que la temperatura es un consenso. Entre físico y metafísico. Ajá. Entre real y fantástico. Exacto. Entre yo y lo demás. Pero entonces ya no es verdad. El yo es verdad, pero es una verdad pequeñita. Es como el zoológico. Es decir, es confortable, pero es zoológico. Un zoológico de la verdad. Un zoológico del ser. Sí. Las personas que no se han dado cuenta que el no ser siempre viene después del ser, esos están en problemas, pero son muy abundantes. Empezaron creyendo en el demonio, que es justamente lo contrario de Dios. Esa es la definición del demonio. El ángel rebelde, por un lado, Dios es un ángel no rebelde, Dios es el ángel de los ángeles. Pues el no Dios, y luego de ahí han salido entes negativos, como te decía, a que no hay una no Marta, y en cambio, a que no hay frío sin calor, a que no hay bueno sin malo.
Pero a Esa ver, es la Antonio, diferencia. Entonces, en este contexto del que estamos hablando, ¿cómo podemos contar la verdad? Estudiando. La condición para contar la verdad es llegar a ella. Para llegar a la verdad hay que darte cuenta que estabas equivocado. Porque nadie nunca, por fantasía, no hay ciencia infusa. Yo sé que la tenía Adán y Eva, pero no se ha confirmado. La verdad hay que buscarla. Y hay que buscarla humildemente. Pero ¿y qué pasa cuando todos y cada uno de los miembros de la población encuentran la verdad y resulta que es una distinta para cada uno? Puede ser bien, puede ¿Era ser mentira? mal, pero... ¿Era mentira? No, eso no cambia nada. Si hay estudio, o sea, si tú te das cuenta que nadie nunca tiene una idea adecuada de algo, hasta detenerse en ello, en el espacio y en el tiempo, pernoctar allí, olvidarse de sí mismo y dejar que eso que estábamos atendiendo se exponga a sí mismo, todo va fantástico. Te sale un megacuadro, una sinfonía, un tratado filosófico. Del otro se lo lleva el viento. Todas esas cosas que dices son la verdad. El cuadro, Sospecho que una sinfonía y un buen cuadro son verdaderos, ¿sí? Pero en el más alto sentido de la palabra. Quiero decir, contienen tal riqueza de ser que las personas pues, lo admiran, lo buscan por sí mismas. Tú fíjate qué diferencia el arte que vino a partir de Lenin, que es un arte subvencionado, la vanguardia, donde hay que aprender, porque si no, de primeras buenas a primeras no te gusta ni la música experimental, ni la poesía experimental, ni la pintura experimental, ni nada. Pero entonces viene un mundo de expertos, galeristas, museístas, y te dicen, no, esto sí parece una chorrada. Pero no, que es muy importante, este autor o esta autora, no sé qué, y te lo cuentan. Dice, hombre, que es la primera vez en la historia del arte y la música que me lo tienen que contar. O, por ejemplo, en el caso de las drogas, que es genial. Por ejemplo, es como opinar de las drogas solo se puede opinar si no las has tomado. Entonces dice, fantástico, la crítica de música la vamos a hacer con sordos. La crítica de arte con ciegos. Seguimos adelante, todo va perfecto. Bueno, hay dos maneras de describir las drogas, ¿no? Las drogas son siempre una experiencia inmediata, como todo el resto de las cosas del mundo. Empirie, experiencia. Lo otro es apriorismo, fantasía, utopía, camelo. O química orgánica. Claro, pero hay que estudiar química orgánica. Hay que saber, por ejemplo, qué es un grupo benceno y qué no es un grupo benceno, qué es un anillo indólico, qué es un alcaloide, en fin. Cosas que me han interesado mucho siempre. ¿Qué hacemos los medios, entonces? Estudiar. ¿Qué hacemos los medios diarios? Procurar no manipular, procurar no darse importancia a sí mismo. Esto que hablábamos de que una persona tiene su ordenador y no quiere dárselo al informático, que lo tiene que arreglar porque teme que este se va a meter y va a averiguar sus secretos. Yo se lo comentaba a mi amigo anoche y digo, pero chico, tú te das mucha importancia, ¿no? ¿Tú crees que le interesa al informático tu vida privada, aunque tenga los vicios más abyectos? ¿Tú crees que le interesan? Depende de lo de abyectos que sean sus vicios, ¿no? A mí, desde luego, no me interesa, Julián, por eso. Y en este caso, como es un asunto de transferencia personal, pues, tiendo a proyectar mi propia cosa. O sea, creo que si las personas no se dan importancia, digamos, a lo que quieren saber y que todavía desconocen, o sea, el paso de desconocido a conocido, ahí veo yo la realización de la esencia humana y el poder morir tranquilo. ¿Piensas entonces que quizá los medios de comunicación se apartan de la verdad porque se dan demasiada autoimportancia? Depende, hay de todo, mujer, hay de todo. Hay algún medio de información, pues como Attenborough, que mencionábamos antes, que es una maravilla. O sea, hay que quitarse el sombrero y decir, le quiero, señor, le quiero. Porque lo que cuenta es verdad. Sí, y además es bonito y justo. Él siempre está hablando de lo que espontáneamente se autoorganiza y surge, como el demonio de Tasmania o el autor ornitorrinco, o esos árboles, como decía Attenborough anoche que lo estaba viendo, 140 metros un árbol. ¡Uah! No toda la verdad es bonita, tampoco. No, pero es que date cuenta que bonito o feo, ya estamos en terreno objetivo.
ya no hay ontología. Ya estamos en la zona del, digamos, del que dirán, del chismorreo. Eso es chismorreo. Yo creo que la prensa, los medios de comunicación solo pueden volver a la comunicación y dejar de ser medios de adoctrinación, empezando a darse cuenta de la diferencia entre ser y no ser. O sea, que no ser es siempre posterior. Dame un ejemplo, dime cómo se hace eso. Dime cómo hace eso un periodista. Estudiando. Te lo he vuelto a decir, estudiando, en vez de dar un hecho por sabido, tener la conciencia, la seguridad de que ese hecho en particular, lo que tú piensas ahora, antes de estudiar, estás profundamente equivocado. Pero no pasa eso siempre con todo el rato. Porque claro, la verdad es pero es que, ¿sabes a quién no le pasa? A los que no estudian. ¿Sabes cuántos no estudian? El 99,9. ¿Tú estudias? No, ya no lo sé. Me da miedo contestarte. Muy interesante charla. Me gusta. Es que por una vez le vamos al meollo del asunto. ¿Sabes por qué? Porque hablamos tú y yo solos. La maldita tele habitual, siempre hay un zumbao ahí de memos que van emergiendo y hablando y diciendo, interrumpiendo, suponiendo que el público es lo bastante insustancial, lo bastante zoológico, como para necesitar que todo vaya cambiando continuamente. No se puede remansar como esta conversación tuya y mía. Porque así es como funcionan las máquinas tragaperras. Ya. Tienes que cambiar de juego totalmente, todo el rato. Tiene que haber un ring-dong-ding que te diga que has ganado algo en algún sitio. Pero lo curioso es que puede haber personas que juegan la máquina tragaperras. Puede haber fabricantes de máquinas tragaperras. Pero el que dice que la información debe ser como máquinas tragaperras no es ni el que hace máquinas tragaperras ni el que juega a máquinas tragaperras. Ese sí es un manipulador. Ese vive de decirle a los otros cómo son los otros, en vez de dejarles buscarse a sí mismos, de estudiar. No puedo estar más de acuerdo contigo. De hecho, pienso que en el proceso de convertir los medios de comunicación en máquinas tragaperras, que producen cada vez más contenido, cada vez más corto, cada vez más pequeño, cada vez más rápido, cada vez con más colores y cada Aquí vez con más nos habrían ruidos. intervenido en estos 3/4 de hora, no habrían intervenido 27 personas con los más diversos motivos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Rouras les ha dicho que el público es tonto y hay que cada medio minuto interponer alguna chorrada, porque si no se aburre. Bueno, es lo que hacemos con Twitter, ¿no? Y con Facebook, que vamos tirando de las noticias y miramos los titulares y vamos tiqui, tiqui, tiqui. Hombre, no sé, yo tengo página en los dos y estoy muy contento porque las personas que entran o me odian cordialmente, aunque yo no las conozco, entonces siempre le digo a Jorge, por Dios, destaca este muchacho. O si no, son personas atentas y estudiosas que me ayudan a comprender el mundo. Entonces, cuando tú dices estudiar, en realidad lo que estás diciendo es que a lo que hemos renunciado en los medios de comunicación es al tiempo. A emplear el tiempo en cosas distintas de la ideología de cada cual. La ideología sobra, en general. Yo creo que la ideología, en este caso, en realidad es una distracción. Que el problema que tienen los medios de comunicación ni siquiera es la ideología. Un capricho, ¿no? No. Una apariencia de saber. Una apariencia de saber. ¿Tú crees que la ideología es eso? En realidad, quien la definió bien fue Abraham, el más antiguo, cuando decidió que había oído, su voz interior le había dicho que tenía que degollar a su hijo. Y luego ya lo puso por escrito, clarito, clarito, Mahoma, cuando dijo: aquí no entra nadie que antes de ver no crea. Ideología es creer antes de ver. Pero en el contexto en el que estamos hablando, ¿verdaderamente podemos hablar de creencias? Esa ideología el empresario de los medios, tipo Rouras, claro que habla de creencias, manipula las creencias. Él tiene una particular, por ejemplo, a mí le vi decir que me digan en qué punto Marx dice que los ricos son insalubres, ¿no? O son ecológicamente indeseables. Que me lo digan. Por favor, ¿por qué no me llama? Y hablamos él y yo de eso, de si Marx lo dice o no. que los ricos son... Indeseables, insalubres, ecológicamente inútiles.
Yo no creo que la ideología de la que tú estás hablando sea la misma ideología que entorpece la verdad de las noticias. No, en este caso sería estupendo una charleta con Roura, pero me temo que no le interesa. No te coge el teléfono. No, tampoco le llamo a él. Entonces, hay que pedir las cosas, Antonio. Pues porque no nos pide él, ¿no? La verdad es que yo en mi sitio estoy feliz. Tengo la sensación de que cuando venga a la parca voy a estar la mar de sereno. Tú si hicieras un periódico, ¿cómo lo harías? No haría ¿Tú has un tenido periódico. algún periódico alguna vez? No haría ningún periódico. Ya bastante hago con todo mi trabajo, brutal. El año pasado publiqué 200 columnas. Entre La Galerna, de que es el periódico digital en Madrid, El Mundo y Libertad Digital. Más de 200. Y luego este año sacó 2 libros. En los años anteriores una trilogía de 3.000 páginas. La verdad es que no paro de hacer periódicos. Lo que pasa es que no exactamente en forma de periódico digital tipo El Confidencial o de periódico físico tipo El País. Pero imagínate que lo hicieras. ¿Cómo lo harías? ¿Cómo sería? Pues como exactamente igual que lo que voy haciendo. Es decir, cada vez que me meto en un tema, sabiendo que voy a cambiar de idea sin parar. Porque el mero acercarme a la cosa me va borrando a mí, va ampliando la cosa y luego es imposible que coincida con mis fantasías. Aquello sí es verdad, pues me va a desbordar infinitamente. Pero entonces podemos decir que para hacer un medio de comunicación tenemos que asumir que la verdad es Muy bien, que la inalcanzable. verdad nunca es una idea fija. Lo primero que tienes que tener presente es que Bueno, la lo verdad primero que has nunca va a dicho. ser una idea fija. Porque es infinita. Claro. Y que entonces lo que define la inteligencia y el pensamiento es la fluidez. Que la fijeza, que es lo propio de la ideología, porque si cambias de ideología ya te dice Mahoma, eres una apóstata y te debemos matar. Esto que acabas de decir me parece crucial.